voy a presentarles mi trabajo de fin de grado. Este, como el título sugiere, consiste en la construcción de un programa capaz de implementar un metamaterial a una geometría con propiedades mecánicas variables. A lo largo de la presentación vamos a pasar por los siguientes puntos. Primero haré una introducción, luego explicaré los motivos para hacer este trabajo, haré una breve síntesis de los algoritmos diseñados para lograr los objetivos, explicaré un poco los casos que hemos estudiado para validar el método y, por último, daré unas conclusiones. En primer lugar, para entender el trabajo realizado, es necesario comentar brevemente el marco de los metamateriales. Como su nombre sugiere, los metamateriales son materiales que presentan propiedades fuera de las que se encuentran en los materiales convencionales. Suelen tener propiedades electromagnéticas, térmicas o, como en este caso, mecánicas muy complejas, y en muchos casos estas se heredan de la geometría. Este es el caso de la figura 3, en la que el color de la mariposa, concretamente el azul, no se debe a pigmentos azules, sino a ciertas estructuras presentes en las alas. En este trabajo nos centramos en metamateriales formados por celdas que se repiten y en sus propiedades mecánicas. Dada su naturaleza, presentan una gran facilidad para llevar a cabo cualquier tipo de optimización, como demuestra la figura 1, extraída directamente del trabajo realizado. Además, si esto, por ejemplo, se combina con los llamados mecanismos compatibles, se pueden generar piezas como la de la figura 2, que se deforman únicamente de una forma concreta. En este trabajo también se ha tratado el tema del diseño generativo, que busca optimizar la geometría de piezas sometidas a cargas concretas, como bien se aprecia en la figura 4, cedida por mi compañero Miguel. El proceso consiste en someter a la pieza al estado de carga definido y poco a poco retirar los elementos que no están trabajando, y para ello se utiliza un criterio energético. Además, uno de los subproductos de la optimización es una tabla que asigna a distintos puntos del espacio diferentes valores del módulo de Young. Esto será lo que más tarde usemos para determinar cómo varían las propiedades geométricas de nuestro metamaterial. En cuanto a los porqués del trabajo realizado. En primer lugar, no existe ninguna herramienta comercial capaz de implementar un metamaterial a una geometría, lo cual es esencial para permitir la investigación y fabricación de forma rápida. Además, este proyecto representa un esfuerzo para unar las ramas de los metamateriales y el diseño generativo, para así demostrar la versatilidad de los metamateriales. Sobre el ámbito de estudio, como ya se dijo, nos centramos en las propiedades mecánicas de los metamateriales, más concretamente en la posibilidad de estudiar, de controlar el módulo de Young a lo largo de la geometría. Y finalmente, contamos como objetivo adicional de obtener una herramienta fiable y fácil de utilizar. Empecemos, pues, por mostrar los pasos efectuados. Estos se descomponen fundamentalmente en 4 algoritmos. El primero se encarga de obtener la intersección entre un plano cualquiera, definido por los coeficientes de su ecuación en cartesianas, y un triángulo, definido por sus 3 vértices. Existen algunos casos singulares, pero el más importante con diferencia es el caso que genera un segmento como resultado. Además, a efectos prácticos, debemos ignorar el resto de casos no nulos, puesto que todos los triángulos con los que vamos a trabajar van a formar parte de una malla. Entonces, esos casos no son de interés. El siguiente algoritmo se encarga de obtener una sección de una geometría tridimensional. Para ello, obtiene, a partir de la intersección entre un único plano y todos los triángulos de la malla que conforma esa geometría, una serie de curvas que definen la frontera de la sección. Dichas curvas estarán definidas como una sucesión de puntos ordenada adecuadamente, como demuestra el gradiente de color aquí en la figura 8. Esto será de vital importancia más adelante. Es importante también tener en cuenta que en un caso general pueden aparecer varias curvas que representen la sección. La figura 8, de nuevo, sirve como ejemplo para esto. En tercer lugar, y terminando con los procedimientos meramente geométricos, encontramos un algoritmo capaz de determinar si un punto se encuentra dentro del interior de una curva cerrada. Para ello utilizamos un algoritmo de raycasting que, dependiendo de la paridad de cortes de una semirrecta, es capaz de determinar si el punto está dentro o fuera de la curva. Si el número de cortes es impar, puesto que el último corte siempre acaba en el exterior de la curva es una curva finita, sabemos que el punto habrá de estar en el interior. Si la semirrecta y algún segmento coinciden, pueden ocurrir casos de tangencia, como el de la figura 9.
Para detectarlos basta con comprobar si el siguiente y anterior vértices se encuentran ambos en el mismo semiplano o cada uno en uno distinto de los semiplanos definidos por la semirrecta. En este ejemplo, en estos dos ejemplos de aquí, el segmento AB está contenido en la semirrecta, entonces podría darse en ambos casos un problema con las tangencias. Y si nos fijamos en el caso de la figura 9, como los puntos C y F ambos se encuentran en el mismo semiplano de los dos definidos por la semirrecta, es efectivamente un caso de tangencia. Entonces, este corte no se contabiliza y el único corte que cuenta es el que ocurre en el segmento F, definido por los puntos F y H, y entonces el número de cortes es impar y el punto efectivamente está dentro de la curva. En el caso de la figura 10, el segmento de nuevo está contenido en la semirrecta, de hecho es el mismo segmento, y lo único que cambia es que esta vez el punto F se encuentra en otro semiplano. Y como C y F están cada uno en un semiplano distinto, lo que ocurre en el segmento AB se puede contabilizar como corte, de hecho es de nuevo el único corte, solo hay un corte también, y el punto de nuevo está en el interior de la curva. Todo esto nos sirve, finalmente, para transformar la geometría deseada en una nube de puntos, a partir de ahora llamados nodos, tan afinada como deseemos y que utilizaremos para formar el metamaterial. El procedimiento a partir de ahora consiste en unir los nodos siguiendo los patrones que definen las celdas que vayamos a utilizar y utilizando, en este caso, aristas de grosor variable para rigidizar más o menos a conveniencia. Ya por último, queda contemplar el modelo para asignar dicha rigidez a cada nodo. En este caso, se ha realizado una media ponderada con los 8 puntos más cercanos de entre los obtenidos en la tabla del diseño generativo. Más tarde, utilizando el modelo aproximado de la figura 12, extraído de Micro Nanostructure Mechanical Metamaterials, de Jae Wang Lee y otros, se ha relacionado la rigidez deseada con una fracción de la densidad. Después de esto, aplicando geometría tridimensional, se puede relacionar el grosor de arista con la fracción de densidad volumétrica. Y por último, invertir dicha relación nos permite poner en el grosor de arista como función del módulo de Young deseado, que al final es el parámetro geométrico que vamos a controlar para ajustar la rigidez. Y finalmente, con toda la geometría perfectamente definida, el programa procede a exportar los archivos deseados. En primer lugar, OpenSCAD se puede utilizar para renderizar dicha geometría y prepararla para la impresión en 3D. Después, la salida en BDF nos permite ejecutar un ensayo en elementos finitos sobre la pieza. Y por último, desde ParaView se puede comprobar la distribución de módulo de Young y de radio de arista. Procedemos a revisar los casos estudiados. Empezamos por el caso de los cilindros, que fue el primer diseño generativo estudiado. En este caso, las condiciones de contorno se aplican en esta pared, quedando sus desplazamientos fijos, y las cargas en cambio se distribuyen en las paredes de arriba y de abajo. El siguiente caso estudiado fue el del taburete, y las condiciones de apoyo utilizadas aseguran que las patas se mantienen fijas al suelo y que la carga está distribuida en la parte superior. En este, igual que en otros tantos casos, conviene llevar a cabo una simplificación de la geometría para eliminar ciertos artefactos, en primer lugar, que son los cubos que se ven en la primera figura, derivados del diseño generativo, y para decimar los triángulos, en segundo lugar, que forman la malla, para así que las comprobaciones que tiene que hacer nuestro programa no sean tantas. Siguiendo con el taburete, en la figura 19 se aprecia el efecto de la tabla de rigidez del diseño generativo, que refuerza la estructura donde más falta hace. El anillo que se aprecia representa la necesidad de rigidizar más las celdas encargadas de transmitir la carga a las patas. Esta es una vista cenital. Y la figura 20 se corresponde con un ensayo realizado en Nastran. Por último, también se aplicó el programa a estos tres casos, el hueso hueco y el tubo. Sobre el hueso hueco, cabe destacar que las secciones de la geometría original están formadas por dos curvas cerradas, una dentro de la otra. El criterio final para determinar si un punto está dentro de la figura es que esté dentro de un número impar de curvas. Así, en este caso, si un punto está situado aquí,
al estar dentro de dos curvas de la sección, se situaría fuera del sólido. Y en cambio, los puntos que estén situados dentro de este anillo estarán, de hecho, dentro del sólido. Sobre el caso del tubo, cabe destacar que también permite apreciar el efecto rigidizante del diseño generativo. De nuevo, las celdas encargadas de transmitir cargas representan una mayor rigidez. Como conclusiones, basta decir que el trabajo ha sido un éxito y que prueba un concepto que podrá ser explotado de formas muy beneficiosas. El código generado es muy fiable y fácil de usar y los resultados son congruentes con la realidad. En cuanto al trabajo futuro, las posibilidades son infinitas, desde realizar ensayos de MEF para validar y perfeccionar la técnica, hasta trabajar con otras propiedades, mecánicas o no, distintas al módulo de Young. Además, se podría implementar la computación en paralelo para reducir tiempos de cálculo y tratar de incorporar módulos que subsanen la necesidad de usar programas externos, como OpenSCAD e incluso Nastran. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si sobra tiempo, puedo hacer una pequeña demostración del código en funcionamiento. Sí, sí, claro, Melemer, puedes hacerlo. Eres el Perfecto. último, así que tienes ventaja. Perfecto. Así da gusto. Pues el código es únicamente un script de Julia y si me vengo aquí y cojo, por ejemplo, los datos del caso de la silla o taburete y los pongo en el mismo directorio, pues en principio el programa se ejecuta y lo primero que me pregunta es cuánto de fina quiero hacer la nube de puntos. Cuanto más grande sea este valor, más nodos habrá y escala con el cubo de este número. O sea que esto representa en cierto modo la densidad lineal de nodos. Después me requiere el parámetro del número de P bar L, de elementos P bar L que vaya a utilizar para el archivo de BDF de Nastran, que sencillamente es una discretización de los grosores de arista para que Nastran no tenga tantos problemas si para cada arista definimos un elemento P bar L. Aquí me pregunta qué outputs quiero y en principio los quiero todos. Aquí me pregunta qué tipos de celda quiero utilizar y en principio me he centrado sobre todo en las cúbicas porque las diagonales son más difíciles de estudiar y en realidad no he tenido la posibilidad de centrarme tanto en ellas. Y aquí me pregunta qué módulo de Young quiero utilizar y en este caso, puesto que no estoy muy seguro de en qué dimensiones está esto, quizá me conviene por lo menos... Bueno, aquí no se va a ver gran cosa. Ah, no, esto no es. Un segundo. Esto. A ver. De acuerdo, sí. Le voy a poner un valor de 150. Y aquí me pregunta las condiciones de contorno que están incrustadas en el código, así que en principio cada una tiene un número asignado. El programa empieza haciendo la nube de puntos, para lo cual no tarda nada, de hecho ya terminó. Y en la parte en la que sí que tarda, que es en la que realmente merecería la pena implementar la computación en paralelo, es determinando cuál es el grosor de arista asociado a cada nodo. Que lo normal es que tarde un ratillo. El email, mientras termina, ve ¿Sí? diciendo cómo te gustaría seguir el trabajo. Ah, sí. Que Pues fundamentalmente haciendo las cosas que he descrito en... A ver, voy a ponerlo de nuevo. No, aquí. Todo este asunto. Me gustaría mucho seguir haciendo ensayos, comparar, porque uno de los problemas que he tenido es que dentro de la tabla de rigideces derivada del diseño generativo hay no solo valores de rigidez muy altos, que a fin de cuentas se pueden
intentar adimensionalizar o hacer un estudio comparativo o reducir las cargas para ver si así se reducen, sino también gradientes muy grandes. Entonces, me ha costado un poco, he tenido que hacer un filtrado y me gustaría saber exactamente cómo hacer ese filtrado para que los resultados sean lo mejor posibles, y ya no solo eso, sino compararlo con otros métodos, otras opciones, y desde luego me encantaría seguir trabajando en el asunto de otras propiedades que no sean el módulo de Young. Mismamente mecánicas, como puede ser el coeficiente de Poisson. A ver, esto parece que ya terminó. El programa se cerró. A ver, podemos abrir primero el VTU, que probablemente sea lo que menos tarde. A ver, aquí tendríamos ya el metamaterial representado y, por ejemplo, podemos ver cuál es la distribución de radios. Y efectivamente se genera este anillo. También permite ver la distribución de módulos de Young, que al final, lógicamente, es parecida. El OpenSCAD ya se ha abierto porque lo lancé antes. Y sin renderizar la geometría, que eso es un proceso que sí que tarda más, podemos ver que se ha hecho tal y como mostraba. Y luego, por último, creo que tengo aquí, sí, Patran abierto. Puedo rápidamente, aunque sea, importar el modelo sin correrlo. Eh, ah. Y aquí. Se pueden ofrecer. Bueno, no se ven muy bien. Sí, Pero sí se ve. Lo que pasa sí es se que ve, te sí. los colores que Sí, te han asignado resultan ser los mismos. Bueno, sí. Y aquí están. Esto lógicamente está adaptado a distintos tamaños de grid, y la fuerza se redistribuye de formas distintas para que el ensayo tenga sentido, escalando el número de elementos. Y bueno, eso es todo.